Hoy toca vídeo importante y obligatorio. Bitcoin ha tocado los $17.000, acumulando así unas caídas desde sus máximos históricos de casi el 80%. Una de las caídas más acentuadas y más graves de toda su historia, pero sobre todo por el contexto. Lo peor de todo es que parece ser que estamos lejos de haber encontrado un suelo y que todo esto podría seguir bajando. Pánico extremo en el mercado. Hoy os explicaré por qué el precio de Bitcoin está bajando, hasta qué niveles puede seguir cayendo, cuándo se va a recuperar y qué haré yo en mi caso personal con Bitcoin. Empezamos. Como siempre y antes de empezar, este vídeo no es ningún consejo de compra ni de inversión, yo no soy ningún economista ni ningún asesor financiero regulado, así que por favor realiza tu propia investigación. Habéis sido muchísimos los que me habéis estado preguntando por la situación actual de Bitcoin y del sector de las criptomonedas en general y de las bajadas, así que sin más dilación vamos allá con las principales razones de las bajadas de Bitcoin y del resto de criptomonedas. Razón número 1, situación actual del mercado, inflación y tipos de interés. La inflación desbocada que estamos viviendo, que se sitúa por encima de los 8 puntos en Estados Unidos, por ejemplo, y también en Europa, ha hecho que los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, realicen políticas monetarias restrictivas, es decir, que suban los tipos de interés. En el caso de Estados Unidos, generando así una subida de 75 puntos básicos, que es la subida más alta desde 1994. Esto, sumado a una previsión muy pesimista en el corto y medio plazo sobre lo que puede ocurrir en el mercado debido a una más que probable recesión económica, ha hecho que veamos caídas y un sentimiento muy negativo en el mercado, tanto de la bolsa, mercado de valores, como en el mercado de las criptomonedas. Por ejemplo, estas subidas de interés ha hecho que algunos inversores pues vean el mercado de los bonos como algo más atractivo, de nuevo, algo más estable para estos periodos de incertidumbre, y por ejemplo estas subidas pues han hecho que en el caso por ejemplo del bono americano a 10 años pues haya subido hasta el 3,5%. O por poneros otro ejemplo, el Banco Central suizo lo que ha realizado debido a esas subidas de los tipos de interés ha sido una venta de sus posiciones en aquellas acciones tecnológicas que tenía en cartera, arrastrando así por ejemplo al índice Nasdaq, al índice tecnológico, un 4% para abajo. Esto, como estamos viendo, se traduce en una migración del capital de los mercados tradicionales, de los mercados de la bolsa y de las criptomonedas hacia otra vez el mercado de los bonos, de la renta fija. Y esto en definitiva es lo que provoca esas caídas en los mercados. Pero Uri, vamos a ver, Bitcoin no era una cobertura contra la inflación. Los fundamentales de Bitcoin, que te los contaba todos en este vídeo de aquí, lo convierten en un activo deflacionario sobre el papel, es decir, una cobertura contra la inflación. No obstante, en la práctica hoy estos factores, estos fundamentales de Bitcoin se ven eclipsados por otros factores. Factores como la manipulación, es decir, el mercado cripto todavía es un mercado muy pequeño. La capitalización del mismo a día de hoy de todo el mercado cripto está por debajo del trillón debido a esas caídas. Trillón de dólares americanos, ¿vale? Nomenclatura americana. Es algo pequeño y manipulable, con lo cual los grandes tenedores de Bitcoin pueden influenciar sobre el precio y este está a su merced. Punto número 2, su correlación con la bolsa. Es un hecho que Bitcoin sigue de cerca lo que ocurre en el mercado de acciones, más concretamente en el índice tecnológico, como por ejemplo el Nasdaq. Y es algo lógico, al final aquellas carteras que poseen índices tecnológicos o acciones tecnológicas pues tienden a evolucionar y a irse pues a un activo todavía más disruptivo tecnológicamente hablando, como puede ser Bitcoin, pero siguen formando parte de las mismas carteras, con lo cual cuando se realizan ventas de esas acciones tecnológicas pues normalmente también se liquida parte que tengas en portafolio en cuanto a Bitcoin se refiere. En definitiva, a medida que avance la adopción de Bitcoin y su capitalización de mercado suba, sus fundamentales serán cada vez más y más visibles hasta que se establezcan como algo robusto, como algo sólido. Por favor, este vídeo cuesta muchísimo tiempo y esfuerzo de realizar, así que si te gusta o te sirve, por favor apóyalo con un simple like, que para ti es totalmente gratuito y a mí me ayuda un montón. Muchísimas gracias. Razón número 2. Crisis de liquidez. Después de lo ocurrido con el proyecto Terra Luna, que por cierto lo tienes todo en este vídeo de aquí, y el correspondiente impacto que esto tuvo dentro del mercado cripto, pues la semana pasada nos volvimos a despertar con una gran mala noticia. La plataforma de préstamos cripto Celsius anunciaba la suspensión de retiros de fondos. Todo esto tras sufrir una crisis de liquidez debida a esta última caída del mercado. Recordemos que Celsius es uno de los protocolos de préstamos más grandes del mercado cripto, el cual el año pasado
pasado, por ejemplo, llegó a recaudar más de 750 millones de dólares. Su token CEL ha tocado mínimos y no se prevé tampoco una recuperación ni en el corto ni en el medio plazo. En definitiva, debido al sentimiento negativo del mercado y a las caídas acentuadas, Celsius no es capaz de devolver los fondos a sus usuarios. Los motivos no son claros. Algunos dicen que las rentabilidades que ofrecían por dejar allí depositados pues tus criptoactivos eran demasiado altas y que se alimentaban de nuevos usuarios que entraban como si fuera un esquema Ponzi. Otros alegan a un problema real, una liquidación masiva de posiciones en Ethereum que estaba estaqueado, bueno, una cosa bastante compleja, que puso en jaque el global de la liquidez dentro de la plataforma. En fin, nos da absolutamente igual. Los hechos son los hechos. Y a esta crisis de liquidez de la compañía se le suma que Tether, es decir, la compañía que está detrás de USDT, que es la moneda estable más utilizada, más empleada en el mundo cripto, pues cerraba todas las líneas de crédito que tenía con ellos. Con lo cual, madre mía, Uri, ¿algo más? Pues por si los rumores de una posible quiebra en Celsius no fueran suficientes, esta semana hemos oído nuevos rumores de una posible quiebra por parte del fondo de cobertura Three Arrows Capital. Al tener que cubrir ciertas margin calls, que ahora explicaremos lo que es, que han derivado en pérdidas millonarias para este fondo. Todo esto ha añadido más pánico todavía al sentimiento ya pesimista del mercado, la cual cosa aumenta la presión vendedora todavía más, ya que vemos cosas como inversores saliendo del mercado y vendiendo sus posiciones. Debido a este pánico no hay nuevos inversores entrando, están todos expectantes a ver dónde hace suelo y para volver a entrar en ese punto, pero hasta ese momento no hay resistencia alcista, con lo cual, aprovechando este sentimiento negativo del mercado, hay mucha gente que se posiciona en corto, es decir, realiza shorts, es decir, apuesta a la baja con los activos, y esto ejerce todavía más presión bajista. Razón número 3, apalancamiento y deuda. Hilando con el tema de las margin calls que comentábamos hace un momento, durante el bull run que nos llevó desde los $3.000 en Bitcoin hasta los casi $70.000 en Bitcoin, hubo muchísima gente, muchísimos inversores, no solo retailers, sino también grandes instituciones u organizaciones que empezaron todo ese rally de forma apalancada. Al comprar de forma apalancada, lo que haces es poder multiplicar las rentabilidades, las ganancias que tienes en ese activo, pero de la misma forma también estás multiplicando el riesgo de tu operación y multiplicando también las potenciales pérdidas que puedes tener si de repente ese activo se pone a bajar de precio. Y en este escenario, las entidades prestamistas pueden llegar a liquidar tus posiciones, es decir, venderte las posiciones. Dentro del mercado cripto, este tipo de préstamos normalmente son colateralizados con Bitcoin u otros criptoactivos ampliamente respaldados, ampliamente utilizados. Pero ¿cómo funciona esto, Uri? No me entero de nada. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos que quieres comprar 20 Bitcoins y ese Bitcoin a día de hoy está a un precio de $50.000. Para realizar esta operación, tú lo que vas a hacer va a ser ir a una entidad prestamista, una entidad financiera, y vas a pedir pues 20 monedas por el precio de $50.000. Necesito $1 millón de dólares americanos. ¿Qué ocurre? Que normalmente la empresa no te va a dar el $1 millón americanos, ya que para los temas de préstamo y sobre todo debido a variables como el loan to value y otras cosas de las que hablaremos en otro vídeo, no te dan el 100%, sino que vamos a poner que te dan pues el 70%, ¿de acuerdo? Te dan $700.000 y tú tienes que poner el resto, que serían $300.000. Pero la empresa te va a pedir que pongas como garantía, como colateral, esos 20 Bitcoin, que a precio de este ejercicio pues tendrían un valor de $1 millón americanos. Bien, entonces tenemos una deuda de 700.000 y ¿qué ocurre si el precio de Bitcoin sube? Si el precio de Bitcoin sube, simplemente nuestro colateral se está revalorizando, con lo cual el banco o la entidad financiera o lo que sea no está preocupado porque sabe que tú tienes activos suficientes para devolver esa deuda. Pero ¿qué ocurre si Bitcoin baja de valor? Por ejemplo, se pone no en 50.000, sino en 20.000. Si un Bitcoin son 20.000 y tengo 20 monedas, mi colateral será de $400.000. Ya es inferior a los 700.000 que me está dejando el banco, con lo cual en el banco van a sonar todas las alarmas, código rojo, y te van a proponer 3 escenarios. O bien me aportas nuevos activos aquí que aumenten el valor de este colateral, de manera que yo vuelva a estar por encima de estos 700.000 que me han prestado, o bien amortizas esta parte de la deuda y lo que haces es pues reducirla, no lo sé, pues si estamos en 400.000, pues devolver un capital de $300.000
$400.000 para que esto vuelva a estar 400.000 y 400.000. Y si no ejecutas ninguna de los dos, la entidad lo que va a ejecutar es una llamada de margen o una margin call. Es decir, va a liquidar automáticamente tu colateral, va a coger esos 20 Bitcoin y los va a vender al mercado, al precio que sea, para poder cobrarse así su deuda. Y esta deuda pues la cobrará total o parcialmente, no se sabe, pero la cobrará. Bien, pues este fenómeno es lo que está ocurriendo hoy de forma masiva. Se están ejecutando margin calls una detrás de otra por las grandísimas caídas que estamos viendo y por todas las posiciones apalancadas que existían en el mercado. Tened en cuenta que, por ejemplo, cada 700 bitcoins que se venden hacen caer el precio aproximadamente un 6%. Vale, Uri, pero ¿esto es muy grave o no es muy grave? Es muy grave. Por ejemplo, en el caso de Michael Saylor, el famoso evangelista sobre Bitcoin y CEO de MicroStrategy, que es básicamente una de las ballenas más grandes que existe en el mundo de Bitcoin, pidió un préstamo de $205 millones a la entidad Silvergate para poder comprar 19.000 Bitcoins. El precio límite de esta operación para efectuar una margin call, sin tener en cuenta que puedan hacer nuevas aportaciones de capital o amortizar deuda, etcétera, etcétera, es de $11.600. Si una margin call de este calibre de 19.000 Bitcoins ocurriera, tendríamos una bajada no del 6, ni del 10, ni del 15, ni del 20. Sería mucho más loca. Pero... calma, gente, calma. Esto es muy poco probable que ocurra, ya que MicroStrategy tiene una gestión de la deuda impecable. De hecho, el mismo Michael Saylor ha dicho en varias ocasiones que tiene colateralizado por 10 ese préstamo y que además tienen un balance de miles de millones de dólares, con lo cual se sienten perfectamente cómodos con la gestión de esos márgenes, de esas deudas, porque estamos hablando de un préstamo de 200 millones sobre un balance de miles de millones, con lo cual ellos están totalmente tranquilos en ese sentido y no creo para nada, sinceramente y personalmente, que lo vayan a dejar caer a esos niveles. Razón número 4. Capitulación minera. En toda esta vorágine de cosas que están ocurriendo, hay que tener en cuenta también el coste de minar Bitcoin, es decir, el coste por el cual los mineros salen rentables a la hora de realizar o de desempeñar esta actividad. Bien, este límite está en los $20.000 de forma aproximada. Es decir, cuando el precio desciende por debajo de los $20.000, hay muchos mineros que ya no les sale rentable realizar esta actividad y por lo tanto tienen que pagar máquinas y muchos de ellos vender sus posiciones para sacar beneficios. Salen del mercado, esperan a que se enfríe todo un poco y vuelven a reentrar con ese Bitcoin más abajo para obtener más rentabilidades y entonces se esperan a que el hash rate se adecue a las nuevas condiciones del mercado y entonces vuelven a desempeñar esa actividad económica. No obstante, podemos ver en Twitter que durante el mes de mayo y el mes de junio los mineros han realizado ventas masivas de todas sus posiciones de Bitcoin, pero que a partir de las últimas fechas que estamos viendo, a partir de estas últimas semanas, ya ha habido una reentrada en el mercado de esos mineros. ¿Significa esto que hemos encontrado ya un suelo, Uri? Pues sinceramente yo creo que todavía no. Viendo lo que nos viene por delante a nivel macroeconómico durante todos estos meses, las variables y las distintas métricas nos indican que todavía vamos a sufrir durante bastante tiempo, así que calma. Dios mío, ¿y esto hasta dónde va a caer? Pues como hemos visto, existe una fuerte resistencia en los $20.000. Pero como decíamos, esto no significa que hayamos tocado suelo. Si siguiera el pánico, la presión vendedora, esa presión bajista en el mercado durante bastante tiempo y llegásemos a perforar los $10.000, podríamos ver una serie de eventualidades de cascadas que nos llevarían a unos precios de Bitcoin cercanos a lo que vimos en marzo del 2020, es decir, de los $3.000. Esa posibilidad que antes la veíamos tan lejos, ahora no parece ser tan lejana. No obstante, una vez toquemos ese suelo, existirá una reabsorción de todo el Bitcoin disponible por parte de los nuevos compradores, de los nuevos inversores, los cuales realizarán compras de forma masiva y otra vez de forma apalancada, como ha pasado en cada ciclo y en cada caída. La diferencia con marzo del 2020 es que en este momento no tendremos estímulos monetarios por parte de los bancos centrales que empujaban el precio hacia arriba de forma totalmente artificial y tuvimos una recuperación bestial en forma de V. En este caso concreto,
futuro puede ser que no sea tan acelerada y que la recuperación sea bastante más lenta y que dure pues varios meses, incluso años. A juzgar por el sentimiento actual económico podemos estar hablando de que nos mantengamos en el rango de entre, no lo sé, 18.000 y 25.000 y 30.000 dólares durante bastante tiempo. Se vienen meses difíciles para los holders de Bitcoin, pero también son meses necesarios. Estas purgas del mercado, a la vez que dolorosas, como decíamos, también son necesarias, son sanas para todos los mercados, ya sea el mercado cripto o el mercado de la bolsa. Nada sube para siempre y parece que a veces nos olvidamos de este hecho. La gente sobreapalancada, por ejemplo, no aporta nada positivo, con lo cual es bueno que exista cierta purga. Por ejemplo, la gente que está vendiendo por pánico porque se cree que Bitcoin se va a hacer otra vez, pues tampoco debería estar en Bitcoin, siendo sinceros y honestos. ¿Por qué? Pues porque no ha cambiado nada en los fundamentales de Bitcoin. No ha cambiado nada en la tesis de inversión a largo plazo. Simplemente hay pánico. Los que venden por miedo no deberían estar invertidos porque significa que no entienden en el activo en el que están invirtiendo. No entienden su valor intrínseco. Imaginaos Amazon, como vemos en pantalla, en el crash de las .com en el 2000. Llegó a tener unas pérdidas del 90%. ¿Vosotros pensáis que Jeff Bezos vendió alguna parte de sus posiciones en Amazon, de sus acciones que tenía en Amazon? La respuesta es que no. ¿Vendió por miedo? No, porque él mismo entendía el valor de lo que se estaba haciendo. Y todo esto que vemos aquí, pues se trasladó en esta pequeña caída de aquí, que a lo largo del tiempo lo ha llevado a ser uno de los hombres más ricos de este planeta. Y esto no va de vender. O sea, las personas más ricas de este planeta no son vendedores, no son traders, no van entrando y saliendo del mercado. Son inversores a largo plazo, son holders. Y aunque a mucha gente no le guste escuchar esta frase, generar riqueza a través de la inversión requiere muchísimo tiempo. Y eso es lo que toca ahora, ser pacientes. Por eso yo sigo comprando cada día. Para mí es una oportunidad de oro ver a Bitcoin, a un activo como este, en estos precios. O sea, siempre estoy pensando que vuelva a bajar, y cuando baja, pues sigo entrando, por supuesto. Que ojo, con esto no quiero decir ni es una recomendación de inversión ni nada por el estilo, es lo que estoy haciendo yo, y por favor, si no entiendes Bitcoin de la forma en la que lo hago yo, no te recomiendo para nada, ni te sugiero para nada que estés allí, porque si no acabarás vendiendo. También entiendo que es doloroso haber comprado Bitcoin en máximos, pues a finales del año pasado o lo que sea, y ver cómo baja de valor hasta los niveles en los que estamos hoy. Yo también he comprado en ese momento, yo compro cada día, o sea, he comprado cuando Bitcoin estaba en 5.000, en 6.000, en 13.000 y en 55.000. Entonces, por supuesto que duele, pero esto no va de hacerse rico mañana, esto va de largo plazo, esto va a creer en este proyecto y esperar el periodo de tiempo que realmente se necesita para poder sacar esas rentabilidades. Y en mi caso sigo la Marte tranquilo porque ninguno de sus valores fundamentales se ha visto quebrantado ni se ha visto afectado. Han sido variables externas que han provocado estas bajadas y ese pánico generalizado. Además, como hemos comentado, creo que el precio seguirá bajando o lateralizando durante un largo periodo de tiempo, así que hay tiempo de sobra para poder posicionarse. Pero ya sabéis que la historia se repite. Cuando te dicen que está en 4.000, nah. Cuando en 9.000, nah. 16.000, nah. Y cuando te lo ponen en la televisión a 30.000, quiero todo. Cuando nos entre miedo en los mercados es recomendable pues hacer un poco de zoom out y coger perspectiva para ver dónde estamos. Y es que este tweet de Bitcoin Magazine lo ilustra perfectamente. Bitcoin es una burbuja, está muerto. Es una burbuja, está muerto. Es una burbuja, está muerto. Es una burbuja, hoy estamos aquí, hasta el siguiente ciclo. Y así seguirá. O también es terapéutico comparar a Bitcoin, a Ethereum, con otros activos durante, por ejemplo, los últimos 2 años o los últimos 10 años, a ver qué rentabilidades han sacado. Y te darás cuenta de que realmente no estamos tan mal. Si quieres saber mi estrategia de inversión y qué plataformas utilizo para comprar estos criptoactivos durante cada día, etcétera, te dejo este vídeo de aquí, donde te lo cuento absolutamente todo. Como siempre, muchísimas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo.